Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar uno de esos enigmas que nos tienen a todos con la boca abierta. ¿Han escuchado los rumores? Los susurros en los pasillos de la fama. Hoy vamos a hablar de algo que, si fuera cierto, sería una verdadera novela de romance, Amor en alta mar en secreto. Y sí, estoy hablando de esos dos nombres que hacen vibrar a miles de fans, Can Yaman y Demet Özdemir. Se han cruzado sus caminos en proyectos televisivos que nos han robado el aliento, ¿verdad? Sus químicas en pantalla son innegables, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las miradas que lo dicen todo, en los gestos que tejen historias completas sin necesidad de palabras. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Se queda esa chispa en el set o cruza el umbral de lo profesional para adentrarse en lo personal? Esa es la pregunta del millón, la que nos mantiene pegados a las redes sociales, esperando una pista, un indicio, algo que confirme o desmienta lo que muchos desean con fervor. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y hagan sus comentarios. Su opinión es fundamental para nosotros. Ahora, vayamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es fascinante por sí sola, incluso si nos quedamos solo en la ficción. Ambos son gigantes de la televisión turca, con legiones de seguidores en todo el mundo. Cuando trabajaron juntos en Erkenci, la química era tan palpable que era imposible no fantasear con una relación real. Sus personajes, Kandibit y Sanemaiden, nos hicieron vivir un romance de cuento de hadas, lleno de pasión, de humor, de idas y venidas que nos mantenían al borde del asiento. Las escenas donde se miraban, donde sus manos se buscaban, donde las risas se mezclaban con los suspiros, todo era perfecto. Y eso, amigos míos, es un arte que pocos dominan. Pero como suele suceder en estos casos, la magia en pantalla a menudo desata la imaginación del público. Los fans, al ver tal conexión, empiezan a buscar señales en la vida real. Y es ahí donde nace la leyenda de Amor en alta mar en secreto. ¿De dónde sale esta idea? Pues bien, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet no son nuevos. Han surgido en diferentes momentos, alimentados por interacciones en redes sociales, por comentarios de amigos en común, e incluso por filtraciones anónimas que a veces son difíciles de verificar. El en alta mar y el en secreto son elementos que añaden un toque extra de misterio y romanticismo a la narrativa. Imaginen la escena, una escapada romántica, lejos de las cámaras, lejos de los paparazzi, en un yate navegando por aguas cristalinas. Un escenario digno de una película, donde solo ellos dos importan. Y el en secreto, bueno, eso le da ese aire prohibido, ese encanto de algo que se guarda con celo, que se vive en la intimidad, lejos del escrutinio público. Ahora, ¿qué tan sólidos son estos rumores? Es importante ser honestos y decir que hasta ahora, no hay pruebas concretas, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Y esto es algo que debemos respetar. La vida personal de los artistas es suya, y ellos tienen derecho a mantenerla privada. Sin embargo, la ausencia de confirmación no apaga la llama de la curiosidad, especialmente cuando las especulaciones se apoyan en ciertos indicios, por pequeños que sean. Por ejemplo, se ha hablado de que han coincidido en ciertos eventos o en ciertas ciudades en momentos que podrían sugerir algo más que una simple coincidencia. A veces un me gusta en una foto, un comentario sutil en una publicación, o la presencia de amigos en común en momentos clave, son suficientes para que la maquinaria de los rumores empiece a funcionar a toda marcha. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen misterio romántico? El hecho de que ambos hayan sido parejas en la vida real en diferentes momentos, y que hayan tenido relaciones públicas que han sido ampliamente cubiertas por los medios, hace que cualquier nueva conexión potencial sea objeto de intenso escrutinio. Los fans recuerdan su química en Erkenci y desean revivir esa magia en la vida real. Es como si quisieran que esa historia de amor de ficción tuviera un epílogo feliz en la realidad. Pero, ¿qué significa exactamente amor en alta mar en secreto en el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir? Podría referirse a una relación que comenzó durante o después de sus proyectos juntos, y que han decidido mantener fuera del ojo público. Quizás en medio de sus apretadas agendas encontraron un momento para desconectar, para conocerse mejor sin la presión de las cámaras y las expectativas.
Un viaje, una escapada improvisada, donde la brisa marina fue testigo de sus primeras conversaciones íntimas de la consolidación de sus sentimientos. Imaginen a Khan con su carisma arrollador, contando historias bajo el cielo estrellado, mientras Demet, con su dulzura y su inteligencia, responde con una sonrisa. Un momento de paz, de conexión auténtica, lejos del caos mediático que rodea a figuras de su calibre. El mar, con su inmensidad y su serenidad, se presta perfectamente para este tipo de encuentros íntimos y profundos. Y él, en secreto, eso añade la capa de intriga. Quizás porque quieren proteger su relación de la intensidad de sus fans, o porque prefieren vivir su amor de forma privada antes de hacerlo público. O tal vez simplemente porque ambos son personas que valoran su espacio personal y no sienten la necesidad de compartir cada detalle de su vida privada. Es cierto que en la era de las redes sociales, mantener un secreto así es cada vez más difícil. Un error, una foto filtrada, un comentario descuidado, y todo podría salir a la luz. Y es precisamente esa dificultad, esa posibilidad de que algo así esté sucediendo en secreto, lo que alimenta la fascinación. Nos hace preguntarnos, ¿serán capaces de mantenerlo oculto? ¿Hasta cuándo? Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo juega con estas expectativas. A veces, los rumores son simplemente eso, rumores. Otras veces pueden ser alimentados por las propias productoras o por los equipos de marketing para mantener el interés en los actores y sus proyectos. Sin embargo, cuando se trata de Can Yaman y de Method Demir, la conexión que tuvieron en Erkencikus fue tan poderosa que los rumores de una relación real parecen tener un peso especial para muchos. Analicemos un poco más el porqué de esta conexión especial. Can Yaman es conocido por su presencia magnética, su físico imponente y su forma de interpretar personajes apasionados y viriles. Demet Özdemir, por su parte, irradia una luz especial, es una actriz con una gran capacidad interpretativa, capaz de transmitir emociones complejas con una naturalidad asombrosa. Juntos crearon una dinámica que resonó profundamente con el público. Esa mezcla de fuerza y dulzura, de pasión y vulnerabilidad, es una fórmula infalible para el éxito. Entonces, cuando hablamos de amor en alta mar en secreto, estamos hablando de la posibilidad de que esa misma magia que vimos en pantalla se haya trasladado a sus vidas. Que entre rodaje y rodaje, entre alfombras rojas y eventos, hayan encontrado un refugio en la intimidad, un lugar donde sus sentimientos pudieron florecer sin las presiones externas. Y ese refugio, según la narrativa popular, podría haber sido en alta mar, un escape romántico y discreto. ¿Qué tipo de evidencias buscan los fans y los medios? A veces son cosas muy sutiles. Por ejemplo, si ambos publican fotos de destinos similares en momentos cercanos, o si son vistos en la misma ciudad, o si un amigo cercano publica una foto donde ambos aparecen, aunque sea de fondo. Estas pequeñas piezas de un rompecabezas son las que los detectives de la farándula utilizan para intentar armar una historia. Y aquí es donde entra la parte de la especulación. Podemos imaginar escenarios. Quizás se conocieron en un evento y la chispa surgió. Quizás, tras la experiencia de trabajar juntos, la amistad se profundizó. Y tal vez en algún momento sintieron que querían explorar esa conexión más allá de lo profesional. Y para evitar el circo mediático, decidieron hacerlo en secreto. Un viaje a un lugar exótico, un crucero, una isla paradisíaca, lugares donde el anonimato es más fácil de conseguir y el romanticismo está garantizado. El hecho de que no haya confirmación también puede ser una estrategia. Si la relación es real, mantenerla en secreto les da el control sobre cómo y cuándo la anuncian, si es que deciden hacerlo. Les permite vivir su amor sin la constante presión de los flashes y los comentarios. Les da un espacio para ser simplemente ellos mismos, Can y Demet, y no los personajes que interpretan o las figuras públicas que son. Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que todo sea producto de la imaginación colectiva. Los fans, al querer tanto a estos actores y al haberlos visto también juntos en pantalla, proyectan sus deseos en la vida real. Y esto es comprensible. Cuando nos enamoramos de una historia, queremos que tenga un final feliz. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, el hecho de que resurjan una y otra vez, sugiere que hay algo más allá de una simple fantasía. Quizás hay una base real, por mínima que sea, que ha sido magnificada por los medios y por la propia comunidad de fans. La frase amor en alta mar en secreto captura perfectamente esa idea, un romance intenso y privado, lejos de las miradas curiosas, con el mar como cómplice.
En resumen, la historia de Can Yaman y de Method Demir, y la especulación sobre un amor en alta mar en secreto, es un claro ejemplo de cómo la conexión en pantalla puede desatar la imaginación del público y generar historias fascinantes. Aunque no tengamos confirmación oficial, la idea de un romance oculto entre dos estrellas tan queridas es irresistible. Nos hace soñar con escenarios románticos, con escapadas secretas, y con la posibilidad de que la magia de la ficción se traslade a la vida real. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta historia? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir estuvieran juntos en la vida real? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus comentarios aquí abajo. Déjenme saber todo lo que piensan sobre este misterio que rodea a estos dos grandes actores. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y les gusta desentrañar los misterios de la farándula, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura de misterio y romance. Hasta pronto.